Un segundo, por favor. Un segundo. Compartir pantalla. Ya, ahora sí, retomamos la pregunta que me hizo su compañero. Como les decía, si yo quiero determinar cuántos dígitos hay en un número, lo que yo tengo que recordar siempre es que yo no sé cuántos números vienen en un número, pero lo que sí sé y lo que sí puedo determinar es que si el número solo tiene un dígito, lo puedo reconocer respecto a que si vienen dos o más dígitos. Y como lo reconozco, es porque cuando viene solo un dígito, como en el caso que tiene acá, el número 4, yo sé que viene un solo dígito porque en ese instante, cuando yo tomo el número 4 y lo divido por 10, eso me da 0. Así que yo sé que en ese caso viene solo un dígito. Para el resto, no sé cuántos dígitos vienen. No tengo idea cuántos vienen. ¿De acuerdo? Vienen n dígitos. Ahora, como vienen n dígitos, lo que yo sí puedo hacer es achicar el número de dígitos. ¿Ok? Puedo acotar el número de dígitos. ¿Y cómo lo hago? Si yo tomo el mismo número y lo divido por 10, entonces ahora tengo el mismo número, pero con un dígito menos. ¿Ok? Es decir, antes tenía n dígitos, ahora tengo n menos un dígito. Entonces, utilizando estas dos cosas, son las que yo me aprovecho para poder ir avanzando en esta recursividad. Entonces, el primer caso era que el caso base es que cuando yo viene un solo dígito, entonces la división va a ser 0. Por el contrario, cuando vienen n dígitos, lo que yo sí sé hacer es achicarlo. ¿De acuerdo? Puedo hacer lo que sea más pequeño el número. Entonces, al hacerlo más pequeño, puedo trabajar y acotarlo mucho más cómodo. ¿Ya? ¿Eso igual? Ya. ¿Aló? ¿Había preguntas? No sé. Ok, aquí tengo las preguntas. La había perdido. Ya. Ok. Listo. Entonces ahora, utilizando estas dos cosas, lo que yo hago es resolver eso paso a paso. Entonces aquí le digo, ok, lo que voy a hacer es tomar el algoritmo que... Ah, perdón. Y algo importante, un último paso, es que si acá hay n dígitos, en este lado de acá, en este pedazo acá hay n dígitos, ¿ok? Que no sé cuánto vale el n, ¿de acuerdo? Lo que yo no sé es el n. El n es un número desconocido, ¿ok? Hay n dígitos. Bueno, va a ser lo mismo que sumar 1 más n dígito menos 1. ¿De acuerdo? Y lo que yo tengo que hacer es contar los n dígito menos 1 que hay al otro lado. Y para eso tomé el número, antes tenía 4 acá como dígito, y aquí desapareció. ¿Ok? ¿Cómo desapareció? Porque lo divido por 10. ¿Ya? Y eso es lo que yo hago acá. Eso es lo que voy a programar. Entonces, lo que programo es, tomo el número, y lo primero que hago es comparar si ese número solo tiene un dígito. ¿Y cómo descubro si tiene un dígito? Como lo señalé, lo divido por 10. Y ahí descubrí que solo tiene un dígito. ¿Ok? ¿Por qué descubrí que tiene un dígito? Porque su comparación dio 0. ¿Ok? Y en ese caso retorno 1 porque así está Profesor, hecha la división. ¿puede ¿Sí? Dime. repetir de la página 31? Perdón. ¿Puede repetir de la diapositiva 31? ¿Esa? Sí, Listo. gracias. Cuando yo quiero contar el número de dígitos, partamos antes de esto, acá, antes de la anterior. Recuerda que si yo tengo un número de n dígitos, yo no sé cuánto vale ese n, no sé cuánto es el valor de n, ¿de acuerdo? Salvo para un caso. Hay un solo caso que yo conozco, y es que cuando viene solo un dígito. ¿Y por qué lo reconozco? Lo reconozco porque cuando yo tomo el número y lo divido por 10, da 0. ¿De acuerdo? Entonces, utilizando eso, ya sé que viene un solo dígito si los números son del 0 al 9, viene solo un dígito. En caso contrario, lo que yo sí puedo hacer es tomar el número y achicarlo. ¿Y por qué lo sé achicar? Porque lo puedo dividir por 10. Entonces, si tenía un número que terminaba en este caso en el 4, y lo divido por 10, ya desaparece el 4. Tengo un número que ahora tiene n menos un dígito. He sacado un dígito. Entonces, utilizando eso, puedo ahora sumar los dígitos, ¿de acuerdo? Sumar el número de dígitos que hay. Y yo digo que el total de dígitos de un número que tiene n dígitos, que es este caso de acá, que es el lado de acá, va a ser igual a 1 más el total de dígitos que tiene este número, pero ahora tiene un dígito menos. ¿De acuerdo? El 4 no está acá, lo he sacado. Y por eso puedo contar cuántos dígitos hay.
Y esta operación de acá la vuelvo a repetir hasta llegar al caso base. Y el caso base es este de acá. Utilizando eso, entonces ahora lo programo. ¿Cómo lo programo? Digo, bueno, me dan un número, ahí está el número, ¿de acuerdo? Entonces, utilizando ese número, lo que hago es dividirlo por 10. Si lo divido por 10 y el resultado da 0, quiere decir que me queda solo un dígito. Y como queda un solo dígito, entonces retorno 1, porque eso es lo que sé. ¿De acuerdo? Retorna un dígito, así que retorna 1 y estamos listos. Okay. ¿Y qué pasa si no tiene un dígito, tiene n dígitos? Bueno, en ese caso, lo que yo hago es digo, bueno, tiene 1 más el número de dígitos que hay en el número, pero más corto. Lo acabo de achicar, lo dividí por 10, así que ahora tiene un dígito menos. Y eso lo repito n veces. ¿Hasta cuándo? Profe, Hasta que llegue a que solo le quede un dígito. Dime. cuando llega el caso base, ¿ese uno también se lo suma? Sí, pues claro, porque mira, supongamos que venga el 21. Vamos a suponer que viene el 21, ¿de acuerdo? Entonces, el número que entró es el 21, ¿estás de acuerdo? No es, no solo tiene un dígito, así que lo que tengo que hacer es sumar 1 y contar el número de dígitos que tiene el 21 dividido por 10. ¿Cuánto es 21 dividido por 10? 2. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el número que va a entrar acá va a ser el número 2. ¿De acuerdo? Ese es el número que va a entrar acá. El número 2. 2 dividido por 10, ¿cuánto es? 0, así que estamos al otro lado, retorna 1. Como retorna 1, lo que entrega es que todo esto, lo que acabo de marcar en rojo, vale 1. Y lo sumo con el 1 que tenía afuera. Así que eso hace 2, y está bien, porque el número 21 tenía 2 dígitos, así que está al otro lado. ¿Se Vale, entendió? profe. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, ese número, ese 1 de acá, es el primero que se comienza a sumar con todos los 1 que están en el otro, esperando ser contados. ¿De acuerdo? Solo cuando llega al final comienza la suma. ¿Ok? Es decir, esta expresión de acá, siempre va a quedar en espera de que se desarrolle en todas las n-1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta llegar al 1. Cuando llega al 1, cuando le queda solo un dígito, ahí resuelve esa suma y puede devolverse hacia atrás. Y ahí hace todo el conteo. ¿Más preguntas? ¿Seguro? Arrepiéntense. Ya. Ok, entonces como yo fui canalla, les mandé a hacer un ejercicio y ese ejercicio consistía en contar cuántos dígitos tiene sumar todos los dígitos de un número. ¿Ok? Y al sumar todos los dígitos de un número, entonces lo que hacía era yo tengo que tomar este número y tengo que contar cada uno de los dígitos y sumar cada uno de los dígitos. 3 más 4 más 2 más 5. ¿Ok? Lo mismo con 23, 2 más 3 y lo mismo con 9 que retorna 9. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, lo voy a resolver de a pedazos. Voy a mostrar, de hecho voy a modificar el código de acá. Entonces, vamos a hacer algunos cambios, ¿ok? Para que se den cuenta que todo tiene la misma metodología. Primero me pasan un número, ¿de acuerdo? Que no sé cuál es. Y lo que yo tengo que hacer es sumar este número. ¿De acuerdo? Así que le vamos a llamar sumar. ¿Ok? Y listo. Entonces ahora yo lo que tengo que distinguir es que el número que me están pasando tengo que ver, igual que en el caso anterior, ver... de hecho, arrancámoslo desde acá. Vamos a hacerlo desde acá mejor. Desde aquí. Entonces, vamos para el caso base. ¿Cuál era el caso base anterior? Era que si venía del 0 al 9 yo retornaba 1. ¿Están de acuerdo? Ahora, en el caso de la suma, ¿cómo sería? En vez de contar dígitos, si yo quisiera sumar, ¿cómo sería? Ahora quiero sumar. Quiero sumar los dígitos. ¿Cómo sería? ¿Qué retorna aquí? ¿Qué tiene que retornar? ¿El mismo número? El mismo número. Entonces, si va del 0 al 9, yo sí puedo determinar que solo le queda un dígito y retorno el mismo número. Así que ahora ya no retorno esto, sino que lo que retorno es un número. ¿De acuerdo? Está mal escrito. Así que hasta ahí es la misma idea. ¿De acuerdo? Entonces ahora, en vez de retornar el 1, esto ya no lo voy a retornar el mismo número, porque solo tiene un dígito. ¿Listo? Ya. Vamos a utilizar la misma idea. Vamos a achicar... saltó lo otro.
vamos a achicar el número. Entonces el número también lo puedo achicar, y eso no cambia, ¿de acuerdo? Y ahora, la suma, ¿qué tengo que sumar? Lo que tengo que sumar es el dígito que acabo de recuperar, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el dígito que acabo de recuperar? Cuando lo dividí por 10, ahora ya no lo tengo que dividir por 10. Tengo que tomar el número y recuperar, tengo que recuperar ese número, así que le calculo el módulo 10, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo calculado el módulo 10, entonces ahora lo que yo hago, esta cosa no funcionó, por supuesto, un segundo por favor, que esta cosa se vuelve muy lenta cuando estoy usando suma, ahí está. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que tomar el número, ¿de acuerdo? Y lo que estoy cambiando en el algoritmo es solo esa línea, la que está ahí marcada en rojo. Ya no sumo 1, lo que sumo es el resto del número. Es decir, el número por 110. ¿Ok? Es el módulo. Preguntas, hasta acá. Profe, ¿Sí? el caso base ya no sería el mismo tampoco, ¿Por qué? porque había puesto que el número, si que pues tú si 4, porcentaje de 10 era 4, ese sería como ahí te retorna el mismo número, po. No, El no caso base entendí. sería el número, el ¿Ya? porcentaje de 10 en 10, o sea, el resto de en 10 sería el Número, número. No sé porcentaje si me entienden. 10, igual, número. ¿Eso es lo que Número, tú dices? sí, ¿Eso? sí. Ambas son otra forma de escribir lo mismo. Ah, bueno, ¿Ok? eso. Ambos son equivalentes. En el primero sí está el código indígena y el tuyo encontraste otra forma de hacerlo. ¿Sí? Profe, Sí, pero según yo, con la forma con la que dijo la compañera, como sí. que la recursión no termina. Si es que, ¿Por qué no termina? Tratemos de avanzar. Cuéntame. porque después, o Porque sea, si el claro, va a número por entregar el mismo 110 es número, estoy entre 0 y el 9. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ya, pues, y lo retorno el número, y nada más, y se acabó. Sí, creo que no me expliqué bien. A ver. Vamos. Es que creo haberlo intentado de la misma forma y a mí no me funcionaba porque tiene que terminar como con la división para que se cierre. No, no sé si me explico. Con la división Uno entera. escribe return, el return número, ¿cachai? Como que pone if número dividido en 10 igual número, return número, entonces ahí se cierra Ah, ya y sí, se sí, pone el ya. else. Ya, ¿Comprendiste, ya. Catalina? Sí. No sé si Ya, Sí, sí, eso, sí. que, perfecto. en Ayuantía explicaron que con el return como que se puede parar eso, Si o separa como la decir, recursividad. De hecho, hay dos returns. Fíjense que cada solución hay dos returns. Ya, entonces, dado que ya entendimos este pedazo, vamos a volver mi transparencia donde estaba, el estado anterior, para después no arrepentirme de que no la limpié. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es escribir el código. ¿Okay? Y escribir el código de lo que acabamos de hacer. ¿Dónde está todo esto? Aquí está. Escribir el código de lo que acabo de hacer es exactamente lo que ustedes ya habían hecho antes. ¿Okay? Entonces tomo el número, lo divido por 10, eso da 0, entonces retorno el número, que eso es lo que habíamos señalado. Y en caso contrario, lo que yo hago, bueno, es tomo el número y lo hago por 110, le calculo el módulo y ahí recupero un dígito y lo sumo con el resto de los dígitos que me quedan pendientes, que es el pedazo que está acá. ¿De acuerdo? Tengo que sumar el resto de los dígitos que están pendientes. Esa era la solución. Entonces, la Profe, solución del problema que les había dejado propuesto básicamente era lo mismo, solo que cambiaba ese pedacito de ahí. ¿Ok? ¿Se profe, entendió? Sí, dime. que yo cuando lo hice me quedó igual como lo hizo usted, po. No haya atado si en que haya quedado igual y usted hizo la solución y aún no hay plazo para entregarlo. No, no hay problema. ¿Ok? Una R más, una R menos da lo mismo. ¿Ok? Ya. ¿Listo? Ya, sigamos entonces. Em, Profe, profe, ya, ¿sí? yo tengo una pregunta. Es que yo cuando hice este ejercicio hice algo similar, pero lo que había hecho, así como en vez de poner de que vaya sumando al tiro en el return, puse
que, ay, no sé si se me escucha bien porque acaba de salir que mi conexión está inestable. Ya te escucho bien. Ah, Dale, Vicente. Lo que Ah, había ah, hecho es que en el argumento al lado del número puse uno extra y puse otra función que era como una variable que donde se iban acumulando las sumas. Ah, no sé si eso es como peor, no sé si se entendió la idea. Creo que lo que hiciste fue programar una función que acumulara la suma. No sé si funciona o no, pero no sé si te funcionó. Supongo que debe haber funcionado. No es la única solución, y lo he dicho un millón de Digo, veces. De hecho, podríamos implementar otra función. Es decir, otra forma de hacerlo. De hecho, su compañera implementó otra forma. Dijo, ok, en vez de hacer esto, vamos a hacer que esto sea número. Dividido por 10 sea igual a número. ¿Ok? Ella dijo que esta era su condición de término y esa condición de término también es válida. ¿De acuerdo? Ahora, acá yo también puedo haber hecho un paso adicional. ¿Ok? Y el paso adicional pude haber dicho que el dígito fuera igual a la expresión que acabo de calcular ahí. ¿De acuerdo? Ah, mentira, ¿qué pasó acá? Esta cosa se vuelve muy lenta cuando corro Zoom. Ya estamos, ¿ok? Y yo pude haber puesto eso ahí. ¿De acuerdo? Y está la solución que tú dices que necesita a través de una función. No sé cómo fue la solución a través de una función, pero no es la única solución. ¿De acuerdo? Pueden haber más soluciones. ¿Ya? Así que ya, sí, gracias, profe. ya, no es la única. De hecho, bien si lo hicieron de una forma distinta, no hay ningún problema. ¿Ya? Profe, es que Sí. yo lo hice llamando dos veces la función. Por ejemplo, sumar dígitos, el número dividido en 10 y después con el resto. La misma función la sumé dos veces. ¿Hay algún problema con llamar la función dos veces Lo más para probable es que estás deducir? contando, y te resultó bien, me daría la sensación que está contando dos veces los dígitos. Sí, me resultó bien. Tendría que verla, ¿de acuerdo? Ay, Ya. ¿Qué les iba a mostrar? ¿Por qué lo borré? Porque les iba a mostrar algo más. Profe, una duda. Sí, dime. En la recursión casi siempre se llama a la misma función una vez, o hay recursiones que funcionan bien cuando yo las llamo más de una vez, o si las llamo en diferentes if, así Sí. como tengo varios. De hecho, El if, dos transparencias más y te voy a mostrar cómo se hace. ¿De ya, acuerdo? Así que no ya, hay ningún problema. ¿Ya? gracias. ¿Más preguntas antes de seguir? Profe, no entendí bien, porque si era cero, regresa el número. Ah, ¿Sí lo voy a explicar? sí, claro, mira. Supongamos que yo tengo. Esta cosa falló. Supongamos que yo tenga el número que me están pasando es el 4. ¿De acuerdo? Entonces, si es el 4 y yo divido por 10, el resultado de esto es 0. ¿Estás de acuerdo? ¿Okay? Y eso Sí, funciona para cualquier valor que yo ponga entre 0 y 9. ¿Ya? Entonces, como es el último dígito, ¿ok? Recuerda que en la definición que yo te di, que está de acá, te digo explícitamente que si yo doy un número que solo tiene un dígito, en el caso del 9, tiene que retornar el mismo dígito. ¿De acuerdo? Y eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, si yo dividí por 10 y dio 0, quiere decir que queda un solo dígito. ¿De acuerdo? Ah, perdón, esto no retorna 0, está retorna 4. ¿Ok? Si, perdón, esto da 0, y debo retornar el mismo número. ¿Ok? 4 dividido por 10 da 0, ¿de acuerdo? Así que debo retornar el mismo número, que es 4, y eso es lo que estoy haciendo, retornar 4. Ahí. ¿Más preguntas? ah, ¿Ok? Más preguntas, aprovechen que esta cosa se va a poner pelúa. ¿Ya? Ok. Hasta ahí. La foto, por supuesto. Esto es una cosa mía que falla cuando uno no quiere que falle. Profe, yo tengo una duda respecto a la tarea, la B, que con lo que sabemos hasta ahora de recursividad ya deberíamos ser capaces de resolver la B al menos, o Sí, como que en base a lo de esta clase ya vamos a tenerlo más claro.
Sí, 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 ya lo puedo decir, de la clase pasada ya estaban en condiciones de comenzar a esbozar la parte B y C sin ningún problema, ¿de acuerdo? Lo que yo voy a hacer, la clase pasada es recursividad, la que voy a hacer hoy día son ejercicios de recursividad para que entiendan mejor recursividad, ¿ok? Toda esta clase son ejemplos de recursividad en distintas formas, ¿ya? Y que son básicamente, se van a dar cuenta que son básicamente lo mismo, más de lo mismo, ¿ya? La recursividad es solo una metodología y es más, siempre más de lo mismo. No hay más que eso. Ok, gracias. Ya, estamos listos con sumar dígito y lo que vamos a hacer ahora entonces es avanzar un poquito en la recursividad y vamos a responder a la pregunta de su compañero que nos dijo, profe, quiero utilizar 2 veces recursividad. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir a eso. Entonces, para poder resolver eso, vamos a ir al tema de los conejos cariñosos. Leamos lo que dice con los conejos cariñosos. Una pareja de conejos inmaduros se escapa. ¿Okay? Están completamente sueltos. ¿Ves? Por si no sabían, eso pasó en Australia. Al mes ya son adultos. Al siguiente mes tienen un par de crías. Para el ejemplo vamos a suponer que siempre este par de crías va a ser un macho y una hembra. ¿Okay? Al siguiente mes, estos padres tienen otro par de crías y la primera pareja de hijos ya es adulta. Al siguiente mes, los padres tienen un nuevo par de crías y los primeros hijos tienen su primer par de crías. La segunda camada de los padres ya es adulta. Al mes siguiente, los padres tienen un nuevo par de crías, los primeros hijos tienen su segundo par de crías, la segunda camada de los padres también tiene su primer par de crías, la tercera camada de los padres y la primera de los hijos ya son adultas. ¿Cuántas parejas de conejos hay en la etapa N? ¿Okay? Bien, esto en realidad tiene este crecimiento. ¿Okay? Cuando se escapan, solo hay una pareja de conejos. Al mes siguiente, porque se escaparon que eran inmaduros, sigue siendo una pareja. Al mes siguiente, dado que tuvieron un hijo, ahora hay 2 parejas de conejos. Y eso es lo que muestra esa línea de ahí. Al mes siguiente, los padres volvieron a tener otra camada, así que ahora tienen 3 conejos, y ellos, que acaban de nacer, es decir, que ya llevan un mes, ya son adultos, así que ahora van a tener su primera camada. ¿De acuerdo? Ahí tienen su primera camada. Y los padres, por supuesto, siguieron teniendo otro par de hijos, y ellos también maduraron y tienen otro par de hijos, y así sucesivamente. Entonces ahora ya tengo, en la segunda línea tengo 5, y en la siguiente línea tengo 8, y esto sigue creciendo. ¿Ok? Exactamente, los conejos son los conejos de Fibonacci. ¿De acuerdo? Y esto el número de Fibonacci no es un número muy extraño, esto es, y en realidad tiene una propiedad, si se dan cuenta, si lo miran, corresponde a la suma de los 2 anteriores, siempre. ¿Ok? 1 más 1 más 2, 1 más 2 da 3, 2 más 3 da 5, 5 más 3 da 8, 8 más 5 da 13 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y estos números se repiten en muchos, muchos elementos de la naturaleza, muchos, ¿ok? Más de lo que ustedes creen, ¿ya? Por ejemplo, en el crecimiento de las plantas. Las plantas crecen en función de Fibonacci. Su mano también está descrita en función de Fibonacci. ¿Ok? Y hay más ejemplos, hay un montón de ejemplos más, ¿ya? Así que en realidad los números de Fibonacci no son tan extraños. Los caracoles, perfecto, sí. La reproducción de abejas también. ¿Sí? Hay un montón de elementos. Hay un montón de elementos que genera los números Fibonacci. Ya conocemos los números Fibonacci. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice los números Fibonacci? Dice, bueno, en realidad los números Fibonacci dice que si en la etapa 0 hay solo un par. En la etapa 1 sigue habiendo un par. Y en la etapa n, bueno, son las sumas de los 2 anteriores, que fue lo que les dije. ¿Ok? La suma de la etapa n-1 más la suma de la etapa n-2. ¿De acuerdo? Esta serie Fibonacci fue descrita en el siglo XIII, ¿ok? Por Leonardo de Pisa, ¿ok? Y se conoce en todo el mundo, se utiliza cada rato. ¿Ok? Bueno, ya que sabemos cómo funcionan los números Fibonacci, si se dan cuenta, los números Fibonacci suman las 2 anteriores y esto es un elemento recursivo. ¿Ok? Así que lo que tenemos que hacer es determinar cuántas parejas de conejo hay en el mes n. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular el número Fibonacci. Entonces, los números Fibonacci me basan en el n. ¿Ok? Y habíamos dicho que si estamos en la etapa 0, solo hay una pareja.
Si estamos en la etapa 1, también hay una pareja. Y si estamos en la etapa distinta de 0 y de 1, entonces tenemos que sumar los dos cálculos anteriores. ¿De acuerdo? Y eso es lo que expreso directamente en recursividad. Entonces, si estoy en la etapa 0, es decir, n vale 0, voy a retornar 1. Bueno, si n no vale 0, puede ser que valga 1. ¿De acuerdo? Y como vale 1, entonces retorno 1. Y en caso contrario, bueno, lo que tengo que hacer es calcular la serie de Fibonacci para n-1 y sumarlo con la serie de Fibonacci para n-2. Y está listo. Lista la recursividad. ¿Se entiende? Profe, una duda. ¿Sí? Se puede poner if n se compara con 0 o n se compara con 1 y retorna 1, porque dan al fin y al cabo dan lo ¿Algo así mismo. como eso? ¿Cómo qué? ¿Qué está pegado? Ah, sí, eso. Sí, se puede. Ya. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Profe, el n-2, ¿qué va a ser el n-1 o va a ser el primer n? No, El n que te acaban de pasar. Si aquí te pasaron 5, entonces esto va a valer 5 menos 1, y aquí esto va a valer 5 menos 2. ah, ¿De acuerdo? El ya. n no ha cambiado, el n sigue siendo el n. ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, ¿Sí? cuando se utiliza, en este caso, la misma función, pero como dos veces, sí o sí se tienen que tener como dos casos base, No. ¿no? No, podría tener un solo caso base. No, no, no. Ah, ya. No, Ya. aquí puse dos casos bases porque la función está definida con dos casos base, pero no puede tener un solo caso base. Ok. ¿Listo? Ujú. ¿Más preguntas? ¿No hay nada más? Profe, Sí. esto es algo solamente de sintaxis. En el auxiliar salía que los assert o los test no tenían que ser al final, sino que tenía que ser después de definir como definir Fibonacci n entre el if o algo así, como que tenía que estar al inicio porque si no uno iba a testear cosas que ya sabía. A ver, Y son dos como cosas. que me confundió. Espérate, son dos cosas distintas. Partamos. El láser puede estar en cualquier segmento de tu código, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? El láser está hecho para que cuando yo pase por ese segmento de código se cumpla lo que yo digo que se tiene que cumplir. ¿Ya? Entonces, supongamos que quiero validar que el Fibonacci, que el n que me están pasando, sea el que yo espero, porque Fibonacci solo funciona con números del 0 al n, positivos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, cuando yo entro al n, tengo que asegurarme que ese número sea el correcto. ¿Ya? Es decir, que sea mayor o igual que 0. Sí, sí, sí. Yo, o sea, también nos enseñó a usar el assert como condicional o como ¿Sí? restricción. Exactamente. Y Pero eso yo lo puedo no poner sé, yo ahí. escuché a la Melanie o una de las chiquillas decir eso de que el hacer, o sea, el testearlo, el hacer de decir Fibonacci 1 es igual a 1, tenía que estar al inicio, si no uno iba a hacer pruebas como ¿Puedo dar una que, aclaración ahí? que ya supieran. Entonces me confundió, yo siempre pongo los test y lo hacer al final. Profe, Carlos, dame tu aclaración, por favor. sí, no, es que creo que ahí se confundió un poquito porque cuando las auxiliares o los auxiliares decían de que había que hacerlo al comienzo, no se referían a que había que como que dejarla puesta al comienzo de la definición de la función, sino que lo que decían era de que nosotros antes de ponernos a crear nuestra función, anotáramos al tiro los assert, porque si no muchas veces uno cae como en el error de que crea la función y después uno va a la consola a probar su función con el assert y claro, siempre va a dar como el valor que uno le está colocando porque uno cree que su función está bien hecha. Entonces, Ah, ya, me había claro, confundido entonces, había eso es lo entendido que dicen, mal. como que uno escribe al Bueno, assert más que nada para probarlos, pero no de la posición. ya bueno, gracias. ¿Te quedó más claro? Gracias. Listo. Genial. Sí, súper. Ya. Gracias a... ¿Quién fue? ¿Carlos? ¿Quién aclaró? Sí, de nada. Ya. Listo. Una consulta. Que Em, el Fibonacci de no te 7... escucho, no te escucho. Más fuerte, por favor. Ah, perdón.
Que el Fibonacci de 7 no es 11. El Fibonacci de 7 no es 11. Como 6 más 5. No. ¿O no? No, porque es el Fibonacci de los dos anteriores. Ya. Ya, pues. Este es el Ah, Fibonacci de 0. ya. Este es el Fibonacci de 1. Este es el Fibonacci de 2. Este es el Fibonacci de 3. Hasta ahí estamos bien. Este es el Fibonacci de 4. Este es el Fibonacci de 5. ¿Ok? Este es el Fibonacci de 6 y este es el Fibonacci de 7. Ya caché. Claro, ¿Ok? es la El función Fibonacci o no 7 el es la número. suma de 8 más 13. Ya, sí. No es la suma de 6 más 5. Ya, listo. Eso. ¿De acuerdo? Gracias. Ya. ¿Más preguntas? Ok, y como dijo su compañero al comienzo, ¿puedo meter todo en un solo if? Sí, puedo meter todo en un solo if. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí tengo las dos cosas en un solo if. ¿Ya? Así que no hay ningún problema. Y por supuesto, siempre tiene que estar el test. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Aprovecho porque vamos a pasar a otra materia. Profe, ¿se escucha? ¿Sí? Tengo una duda. En la receta de la función, ¿cuántos ejemplos hay que poner? Porque yo siempre pongo uno. No sé si está bien o... Yo pongo los que se vean bonitos. Ah, ya. Pero con uno es suficiente. A ver, con uno es suficiente, a menos que te digan lo contrario. Ya. ¿De acuerdo? Ya, y en los assert, al final el test igual, pues. Con uno... Con a uno menos de que diga lo suficiente, contrario. claro, a menos que diga lo contrario. Ahora, generalmente uno hace unos assert de casos bases, ¿de acuerdo? De casos límite. Ya. ¿Ya? Esto para asegurarse que, porque la idea de la función no es para cumplir lo que diga el profe, es decir, el test, no es para cumplir lo que haga el profe, eso tenganlo súper claro. Es para que ustedes estén seguros de que lo que están entregando sí hace lo que tiene que hacer. Porque después llega el auxiliar y el auxiliar sabe dónde se va a caer el problema, va a meter el valor, la cuestión se va a caer y ustedes van a reclamar, pero si me hace funciona. ¿Ok? Entonces, el auxiliar dice, sí, funciona para tu caso, pero no viste estos otros dos casos y falló. ¿De acuerdo? Así que es importante que los hacer sean bien pensados. ¿Ya? Profe, Como alguien dijo al comienzo de la clase, más vale que eso sobre que falte. ¿Ya? profe, ¿Sí? para descubrir que estamos en una sucesión de Fibonacci, ¿basta con ver esa sucesión de números hasta cierto punto o tiene que ver algo más como fundamental del problema? Depende del problema, porque hay un montón de series que parecieran ser y no lo son. Entonces hay que analizarlo, no es tan simple de llegar y decirlo. No, va a depender del problema. ¿Ya? Okay. Ahora, es relativamente fácil encontrar series, es decir, darse cuenta que una serie es Fibonacci. ¿Okay? No, eso no es muy complicado. ¿Ya? ¿Y cuáles son las características para ver esos problemas? La suma, basta que tú te des cuenta que la suma de los dos anteriores corresponde al número que estoy calculando ahora. ¿Ok? Lo iteras un rato y, por supuesto, eso se puede demostrar. Por inducción tú lo puedes demostrar. Ya. ¿Te acuerdas de la inducción? No, a esta altura Sí, eres algo. experto en inducción. Ya son expertos en inducción, así que eso no es problema. Ya, cambiamos de materia. En realidad no vamos a cambiar de materia, vamos a cambiar de metodología para detener una recursión, que fue lo que me preguntaron. ¿De acuerdo? Al comienzo de la clase me preguntaron cómo detener una recursión. Hay distintas metodologías y aquí les voy a mostrar otras formas de detener una recursión. Son básicamente las mismas, no es mucho lo que cambia. Para eso vamos a jugar con las series de números. ¿Ok? Entonces, está la suma de 1 más 2 más 3 hasta n. Está la serie 1 más un medio más un cuarto más un octavo más un 16 y sucesivamente hasta 2 elevado a n. Y está la serie 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto más un quinto menos un sexto y hasta n. ¿De acuerdo? Vamos a resolver esas tres series. ¿De acuerdo? Y se pueden calcular de forma recursiva. ¿Ya? Entonces partamos por la primera serie. La primera serie es sumar 1 más 2 más 3 hasta n. ¿De acuerdo? Ya. Antes de partir por la primera serie, ¿cuál es el caso base de la primera serie? ¿Cuánto tiene que valer 1 para que yo conozca la suma? Siempre que el caso base, recuerden. Exacto, 1. Tiene que valer 1, ¿de acuerdo?
Tiene que valer 1 porque es el valor que yo sé. Después de 1 no sé cuánto más vale. Así que cuando n llega a 1, estamos listos. Ya sé cuánto vale la suma. La suma vale 1. ¿De acuerdo? Y todas las series son relativamente sencillas, no piensan más que eso. Entonces estamos listos. Ya sé que si la suma de cuando vale 1, cuando n vale 1, retorno 1 porque eso es lo que sé que vale. ¿De acuerdo? Y estamos listos. Y en caso contrario, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora el recorrido yo lo hago de aquí, desde el n, hacia allá. Voy avanzando en ese sentido. Voy avanzando en este sentido, hacia allá. ¿Ok? Avanzo de este lado a este otro lado. ¿Ok? Entonces, voy avanzando de un lado al otro y voy avanzando del n. Entonces, lo que yo sé es que tengo una serie que va del 1 hasta el n, y lo que yo conozco es el n, que es el valor que me acaban de pasar. Ese es el valor que me acaban de pasar, el n. Ahora sí conozco el n, es lo único que conozco, el n. ¿Ya? Lo que no sé hacer es sumar todo el resto de los números, pero sí conozco el n. ¿Ya? Entonces, dado que ya está resuelto que cuando n vale 1 retornamos 1, hay que resolver el otro caso. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto valdría el otro caso? El otro caso valdría n más sumar todos estos números que nos quedan pendientes de acá. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Profe? El n no lo conozco, lo que no conozco es la suma que está en rojo marcada. Así que eso es lo que yo voy a calcular. Lo que yo voy a calcular es decir, vale n más sumar los n menos 1 números que me faltan por sumar. Y está listo. ¿Preguntas? Profe, no entendí el caso base. ¿El caso base no lo entiendes? Ah, re fácil. Vamos acá. ¿Qué pasa si n vale 1? Si n vale 1, ¿cuánto vale la suma de esta serie? Vale 1. Pero ¿y el resto de los números? No, es que solo estamos en el caso que n vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo acabo de decir. ¿Ok? Caso base es que si n vale 1, retorno 1. ¿Ok? N vale 1, entonces retorno 1 y estamos al otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos diciendo el caso que n vale 1. Ahora, supongamos que n no valga 1, que valga 2. ¿De acuerdo? Que n vale 2. Siempre vamos a suponer que vale 2, que es ese número de ahí. Hasta ahí llega el n, hasta el 2. Entonces, lo que yo tengo que sumar es ese número, 2, más lo que me queda que sumar acá. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Ya. Entonces, eso es lo que yo acabo de decir. Ok. Lo que yo tengo que sumar es el n que me acaban de entregar, que vale 2, más sumar el resto de la sumatoria. Y eso es lo que yo acabo de escribir acá. Digo, ok, vale 2, ahí está el 2. Más sumar el resto de el 2 menos 1, que es 1. Como va a valer 1, ahora la entrada aquí va a valer 1, entonces me va a retornar 1. Así que esto va a valer 1. Y lo sumo con el 2 que tenía antes. ¿Se entiende? No. Sí, sí, entendí. Voy a explicarlo de nuevo para todo el mundo. ¿De acuerdo? Vamos a partir de acá. Entonces, cuando me están entregando un número, vamos a suponer que me entregaron el número 2. Me entregaron el número 2. Como me entregaron el número 2, este if no se cumple. ¿De acuerdo? Como no se cumple, entonces tengo que entrar al else. ¿De acuerdo? En este else me están diciendo que el n vale 2. ¿De acuerdo? Así que la suma ahora va a valer 2 menos 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a valer. ¿Ya? Así que ahora lo que voy a entregar es el 2 menos 1. Es decir, esta expresión de acá. Ok. Todo eso ahora vale. Entonces ya no vale 2 como valía antes. Ahora vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa expresión, la suma, perdón, no esa expresión. Lo que está entre paréntesis, lo que está dentro del paréntesis, lo que está dentro del paréntesis vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que llamar ahora a la función suma de n, donde le estoy pasando como parámetro el 1. Así que ahora el n ya no vale 2 como valía inicialmente, ahora vale 1. ¿De acuerdo? Ahora vale 1.
Como vale 1, lo puedo comparar. 1 es igual a 1, sí, sí lo es. Entonces retorno 1. ¿De acuerdo? Y ahora que retorno 1, lo retorno a quien me llamó. ¿Y quién me llamó? Me llamó este pedazo de función de acá. Así que toda esa función completa ahora, todo esto, ¿ok? La función completa, desde aquí hasta acá, ahora vale lo que me acaban de retornar, es decir, vale 1. Y lo sumo con el 2 que tenía pendiente de la otra de acá. Y eso retorna 3, que es lo que yo quiero que retorne. ¿Ok? Y ese ejercicio lo pueden repetir para 4, 5, 6, etc. ¿Preguntas? Profe, Sí, es que creo que no entendí nada. no hay problema. O sea, No hay problema. disculpe. Deja ver cómo lo puedo hacer. Yo sé cómo lo podemos hacer. Un segundo. Voy a utilizar... ¿Me esperan un segundo? Python Line. Este fue el que usé el otro día. Sí, creo que este es, y aquí tengo el shell, aquí tengo el programa, aquí tengo el shell y aquí tengo el run. Si le digo run, funciona, lo listo, ya. Ok. Entonces ahora voy a tomar esta pantalla, la voy a checar un poco para que tenga el formato que ustedes puedan ver. Pam, pam, acá. Lo achicamos. Ya. Ok. Entonces voy a utilizar un compilador en línea para que podamos ver esta cosa funcionando, ¿de acuerdo? Si veamos si tanta mentira es verdad. Veamos si lo que ha dicho el profe es cierto, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla de nuevo. Pam, pam, pam. Y quiero compartir pantalla contigo. Listo. Ya. Se supone que están viendo hoy el compilador en línea, ¿cierto? Espero que se alcance a ver. No sé si la letra es muy pequeña, pero es lo que espero que se pueda ver, ¿ya? Ya tengo este compilador en línea. Vamos a limpiar todo esto de acá. Y voy a escribir el código que acabo de definir. Pero no voy a escribirlo todo, voy a escribir solo la parte que me interesa, ¿ok? ¿Cómo se llama? Esta función se llama sumar n. De hecho, voy a copiar todo, y ya lo voy a limpiar. Ya estamos. Entonces, acabo de escribir la función sumar n, salvo por este pedazo que está acá. Ya, ok. Creo que está toda la función acá. Definición sumar. Suma hasta demás. Ok, aquí me sobra un paréntesis y está listo. Ya, tenemos el código listo. ¿De acuerdo? Ya, entonces la pregunta que me están haciendo, de hecho que hay un error también. Ahí estamos, ¿ya? Entonces, la pregunta que me están haciendo es ¿cómo funciona esto? ¿De acuerdo? Ya, entonces, vamos a partir por el caso base, ¿de acuerdo? Esto de hecho, tengo que probar el caso base. Entonces, el caso base es decir que sume 1, ¿de acuerdo? Cuando n vale 1, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir cambiando los valores de acá. Vamos a decir que el n vale 1. El n vale 1. Entonces, ahora le digo que sume n. ¿De acuerdo? Y lo voy a echar a correr. Dice error, módulo, dice suma no está definido. ¿Cómo que no suma? Suma n1. Suma n, ahí está. Suma n está 1, ahí sí. Ya. ¿Qué pasó? Mucho mejor si uno pone un print, ¿cierto? Entonces, print.
Lamentablemente, mi computador se vuelve muy lento, y no sé por qué, pero se vuelve muy lento cuando está corriendo suma. Ya, entonces, print de suma de 1 hasta n, ¿de acuerdo? Y lo he hecho a correr, y me dice que vale 1, y wow, está listo. ¿Y por qué vale 1? Vale 1 porque el n que yo le pasé acá, este n que está aquí, ese que acabo de marcar, vale 1. Lo definí acá, aquí vale 1. ¿De acuerdo? Como vale 1, entonces acá entra un valor que vale 1, lo compara con 1 y me dice que vale 1. ¿De acuerdo? Estamos listos. ¿Ya? Ahora, lo que yo necesito es, ¿qué pasa cuando yo llamo a n igual 2? ¿De acuerdo? Cuando yo llamo a n igual 2, entonces n va a valer 2, que ese pedazo de ahí va a valer 2. ¿Ya? Como n vale 2, entonces este pedazo de código, ese, no se va a ejecutar. ¿De acuerdo? Ese no se ejecuta, así que tengo que ejecutar este pedazo de código de acá. Entonces ahora, ¿qué va a ocurrir? Este n vale 2, que es lo que yo acabo de definir. Y vuelvo a llamar a la función, esta función de acá, la vuelvo a llamar. Pero ahora ya no le paso n-1. Perdón, no le paso n, le paso n-1. ¿De acuerdo? Es decir, le estoy pasando un número más pequeño. ¿Ya? Si le estoy pasando 1. ¿Por qué? Porque n valía 2. Así que ese pedazo de código, ¿ok? Va a ser lo mismo, entre comillas, va a tener el mismo resultado que haberlo llamado como suma de 1. ¿De acuerdo? La suma de 1. ¿Y por qué va a tener el mismo resultado que llamar que la suma de 1? Porque n valía 2, menos 1 da 1. ¿De acuerdo? Ahora, como lo llamé como suma de 1 hasta n, con el valor 1, entonces se va a ejecutar, y ahora sí, se va a ejecutar ese pedazo de código, ese de ahí. Y solo ese pedazo de código. Como se va a ejecutar solo ese pedazo de código, entonces el resultado de haber llamado suma de 1 hasta n con el valor 1 va a ser igual, o me va a retornar, en realidad, 1. ¿De acuerdo? Entonces, la suma de 1 hasta n con el valor 1 me retorna 1. Entonces, esta expresión de acá, esa expresión que está marcada ahora en color azul, vale 1. ¿De acuerdo? Entonces va a ser esto más lo que tenía antes aquí, que era el n. Y el n valía 2, así que va a ser 2 más 1, y eso debería retornar 3. ¿Ok? Veamos si es cierta tanta mentira, es cosa de echarlo a correr. ¿De acuerdo? Y efectivamente vale 3. ¿Más preguntas? ¿Se entendió? ¿Quién fue el que no había entendido? ¿O sigue siendo tan oscuro como antes? Profe. No, sí, sí entendí. Gracias. Ya. ¿Más preguntas? ¿Nada más? ¿Tan fácil está? Tiraría esa. Ya. Vemos si esto funciona con más números. Entonces pongamos un número más grande, digamos 5. ¿Ok? Lo echamos a correr y sí, funciona bien. ¿Ok? Efectivamente, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 da 15. Así que estamos bien. ¿Listo? Ya. Entonces, dado eso, sigamos con la clase. Vamos a volver a la clase y vamos a ver el siguiente ejercicio, que ya son un poquito más entretenidos que lo que habíamos hecho hasta ahora. ¿Ya? ¿Qué pasó? Algo pasó. Por supuesto, esto no funciona cuando tiene que funcionar. Un segundo, por favor. No funciona. Ahí sí funciona. Listo. Ahora sí. Ya. Entonces, ya tenemos resuelto la suma de 1 hasta n. Y ahora vamos a resolver la otra sumatoria. La otra sumatoria es 1 más un medio más un cuarto más un octavo más un... hasta 1 partido por 2 elevado a n. ¿Ok?
En esta sumatoria, lo único que yo conozco o que me dan de entrada es el n. ¿De acuerdo? El n es lo único que conozco. ¿Ya? No conozco el resto de los números. ¿Ok? Así que lo que yo sí puedo calcular en la entrada es 1 partido por 2 elevado a n. Ese es lo único valor que yo puedo calcular. ¿Y cuál es el caso base? ¿Quién me dice cuál es el caso base? ¿Cuánto vale n en el caso base? Bingo, exactamente. N tiene que valer 0 en el caso base. ¿De acuerdo? Así que bien, tiene que valer 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 2 elevado a 0, esto es el 1, en realidad es 1 partido por 2 elevado a 0. Eso es lo que no está escrito. ¿De acuerdo? Así que es 1, cuando n vale 0, va a ser 2 elevado a 0 y eso vale 1. ¿De acuerdo? Así que estamos listos. ¿Ok? Ya, entonces, dado eso, entonces ahora resolvemos para ese caso. ¿Ya? Entonces, cuando n vale 0, retorno 1, que es lo que me dice la función. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Vale, cuando n vale 1, retorno... perdón, cuando n vale 0, retorno 1. Y en caso contrario, bueno, en caso contrario, lo que yo sé es cuánto vale esta expresión de acá al final. Lo único que yo conozco es esta expresión del final. 1 partido por 2 elevado a n. Eso es lo que yo conozco. ¿Ya? Así que lo que yo tengo que retornar es 1 partido... me falta un detalle. Lo que también necesito calcular es 2 elevado a n. ¿De acuerdo? Y 2 elevado a n ya lo sabemos calcular. ¿Por qué lo sabemos calcular? Porque lo resolvimos en la clase pasada. ¿De acuerdo? Utilizando la función potencia 2. ¿Ya? Entonces, 1 partido por la potencia 2 de n me da esta expresión de acá. Ahí está. 1 partido por la potencia de 2 de n me da la expresión que me interesa, que es esta expresión de acá. 1 partido por 2 elevado a n. ¿Ya? ¿Y a eso qué le tengo que sumar? Le tengo que sumar el resto del cálculo. Y el resto del cálculo, lo que tengo que hacer es pasar n-1 valores. ¿Ok? 1 dividido por 2 elevado a n, entonces le paso n-1 ahora. ¿Preguntas? Básicamente es lo mismo anterior. ¿Qué cambió respecto al anterior? Si se dan cuenta, esta función de acá, respecto a esa función de acá, esto está súper desordenado, voy a limpiarlo un poco. Lo que ha cambiado es simplemente la expresión del n. ¿Okay? Esto fue lo que cambió, ese n. ¿Okay? El resto se mantuvo, no hay ningún cambio. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? En el ejemplo, en el último ejemplo que dio, el último ejercicio, ¿Sí? el return, el 1.0, ¿tiene que ser escrito como float o puede escribirse como un entero? A ver, en el caso de Python 3.0 puede ser 1 partido 1. ¿Ok? En el 2.7 era 1.0. Ya, ¿Ya? gracias. Ujú. Yo creo que... yo creo que sirve para elevar. Claro, no, es el doble asterisco. Es el doble asterisco. ¿Y puedo usar doble asterisco? Yo creo que sí. Es para los enteros. Yo no lo había hecho así. Ya. Les voy a mostrar algo respecto a lo que están chateando. Dice, ¿y puedo usar el doble asterisco? Yo creo que sí. Bueno, por favor, les pido mucha atención cuando den en los enunciados. Dice acá, use la función potencia de 2. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con los enunciados. ¿De acuerdo? Si dice use tal cosa, úsenla. De lo contrario, el puntaje les baja. ¿Ya? Así que no se metan en problemas. Si dice use tal cosa, es porque le están pidiendo usar. En la tarea dice use recursividad. Por lo tanto, hay que usar recursividad. Cuidado con los enunciados. Está súper claro lo que se está pidiendo. De lo contrario, les puede bajar la nota por no leer. ¿De acuerdo? Y leer es difícil. Aunque no lo crean, leer es súper difícil. Ya, más preguntas. Aprovechen.
Ya, y sigamos entonces con el último problema de la noche. Último problema tiene que ver con 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 más 1/5 y etcétera. ¿Cómo resolvemos ese caso? ¿Ok? Y les doy una indicación, les digo, ¿saben qué? Si se dan cuenta, es negativo cuando el número es par. ¿De acuerdo? ¿Ok? Así que le estoy diciendo, ¿saben qué? El número es par, así que aprovechemos la función es par. Creo que la implementé con la función es par, ¿no? Sí, creo que la implementé con la función es par. Ya, entonces el caso base sigue siendo el mismo. ¿Ok? Si n, hay un error ahí. Ah, sí, si n vale 1, entonces retorno 1. ¿De acuerdo? Y estamos listos. ¿Ya? Y para los otros casos. Bueno, tengo que resolver los otros casos. Los otros casos, en ese caso, tengo que diferenciar si estoy en una situación par o estoy en una situación impar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo diferencio? Bueno, lo que yo hago es ver, ok, todos los pares, pregunto si son pares. ¿Son pares? ¿Ok? El 2, 4, 6 son pares. Así que esta función es par, que ya la implementamos un par de clases atrás, de hecho, como 3 clases atrás ya a esta altura. Hago lo que me están pidiendo, que es 1 partido por n, más el resto de la sumatoria. ¿Ok? Y aquí pongo el signo, menos. ¿Por qué? Porque en ese caso es menos, tal como aparece ahí. ¿De acuerdo? Y en caso contrario, bueno, en el caso contrario, hago la misma función, perdón, la misma ecuación, pero para el caso positivo. Entonces, y aquí era negativo, ahí está el menos, y aquí el caso positivo. Y está lista la función. ¿Ok? Y ahora tengo una función que tiene una condición dentro de otra condición. ¿Se dan cuenta? Aquí ahora tengo un else que tiene dos formas de ser retornado la recursión. Tiene dos caminos la recursión, dos caminos distintos. ¿Ok? En el caso que habíamos visto hace un rato atrás, que era el de los conejos cariñositos, lo que teníamos era que teníamos dos llamadas recursivas y partían juntas. ¿De acuerdo? En el caso Fibonacci. Mientras que en el problema que acabo de resolver ahora, lo que yo tengo es que es una recursión que se va por un camino o se va por el otro camino. No se van juntas. ¿De acuerdo? O se resuelve uno o se resuelve la otra, pero no se están resolviendo las dos a la vez. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Se puede usar n% todo igual a 0? Sí, se puede usar, pero recuerda que esta la función es parte. Es mucho más claro que escribir eso de ahí. ¿Ok? ¿Más preguntas? Aprovechen. Profe, esa función, la spar, la habíamos definido antes. Sí, claro. Está en Pero esa, por ejemplo, aquí para definir la función más o menos un div, tiene que ir como puesta antes, ¿o no? Tiene que estar parte en el archivo. Tiene que estar puesto en el código. ¿Sí? Ya. Tiene que existir la función spar. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces se puede hacer como eso de llamar a la misma función y cuándo no funciona? Cuando, o sea, como de llamarla en distintas ocasiones. No hay un límite, ¿ok? No hay ningún límite. Tú puedes llamarla en distintas situaciones. De hecho, les voy a mostrar un ejemplo que la llamo 3 veces. ¿Ya? Ya. ¿Ok? No hay límite. Y depende del contexto, depende del problema y que esté bien hecha nada más. ¿Ya? Cuando no funciona, cuando está mal hecha. Ya. Para los que ya están secos en recursión, es decir, ustedes, ¿ok? Ya son una roca en recursión, les dejo un propuesto que es súper entretenido. De hecho, voy a escribir la solución, ¿ok? Les voy a dejar la solución, pero se los dejo propuesto. Y la solución es la siguiente. El problema es el siguiente. Dado un número, quiero que en pantalla aparezcan solo los números que están en su posición. ¿Ok? ¿Qué significa que estén en su posición? Bueno, yo los voy contando. ¿Ok? Aquí estoy en la posición 1, así que no aparece. Aquí estoy en la posición 2, así que sí, escribo el 2. Aquí estoy en la posición 3, así que no calza. Aquí estoy en la posición 4, sí calza, así que ahí escribo el 4. Y aquí estoy en la posición 5, así que no calza.
¿De acuerdo? Volvemos acá al ejemplo de acá. Aquí estoy en la posición 1, así que 1 no es igual a 3, así que estamos al otro lado. Estoy en la posición 2, 2 no es igual a 0, así que no se escribe. Voy en la posición 3, 3 es igual a 1, no, no se escribe. Aquí estoy en la posición 4, y 4 es igual a 4, sí, estamos listos, se escribe. Estoy en la posición 5, 5 es igual a 5, sí, estamos listos, se escribe, y 6 por supuesto es igual a 6, así que se escribe. ¿Ok? Ya, pregunta. Vi que alguien puso por ahí que no entiendo nada de nada. Por favor, es el momento de preguntar. Aprovechen. ¿Puede retornar más de una cosa? No hasta ahora. Hasta ahora estamos... ¿Qué te refieres con retornar más de una cosa? Entendí. ¿Que hay en dos elementos que retornen? Sí. No, solo retorna uno. Ay, ¿Ok? gracias. Lo que yo quiero es que la función adentro vaya haciendo los print. Adentro va haciendo los print. Cada vez que se calza, diga, ya print, print. Ah, ya, vale, ¿De gracias. acuerdo? ¿Okay? De hecho, lo dice el enunciado, dice, escribe en pantalla. Profe, ¿hay un máximo de número para esa función? No, no sabes el tamaño del número. Puede ser un dígito o puede ser n dígitos, donde el n es desconocido. La facultad tiene que acostumbrarse. De hecho, todos los problemas que van a tener en la facultad, siempre son para tamaño n. El n nunca lo van a conocer. ¿Ok? Jamás asuman un largo, porque eso les va a bajar la nota brutalmente. ¿Ok? ¿Puede repetir todo de nuevo? No entendí lo que nos quiere entregar la función. Ah, por supuesto, yo te explico. Mira. Lo que yo necesito es que la función vaya indicándome qué dígitos están en su posición. ¿De acuerdo? ¿Qué dígitos están en su posición? Voy a ver si lo puedo escribir acá arriba. Esta cosa funciona. Mira, si yo tuviera que definir las posiciones de los números, el 3 está en la posición 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, y este es más. Fíjate, estas de acá, lo que yo acabo de escribir ahí, son las posiciones. ¿Ok? Escribe cualquier cosa esto. Posiciones. Ya estamos. Esas son las posiciones. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo recorro, acá digo, el 1 es igual al 3, no lo es. ¿El 2 es igual al 2? Sí, sí lo es. Así que por eso lo escribo. ¿El 3 es igual al 1? No, no lo es. ¿El 4 es igual al 4? Sí, sí lo es. Ah, ahí lo escribí. ¿Ok? ¿Y el 7 es igual al 5? No. Ah, no lo escribo. ¿Ok? Y este mismo problema lo tengo que resolver acá abajo. ¿De acuerdo? No puede ser. Esta cosa es horrorosamente lenta. Profe, ¿Sí? ¿cómo sería la lógica en las posiciones que tienen dos dígitos? Por ejemplo, 10, 11, 12, 13. Lo mismo. ¿Qué Pero cambia? hay, o sea, es que ahí habrían dos posiciones, o sea, No. dos, No, son de hecho como yo una... puedo, si solo tienen dos dígitos, yo puedo escribir el 99, solo tiene dos dígitos. Y ni la posición es ninguna. No, pero yo hablo de que se pase a las posiciones que sobrepasan el 9. Que Ah, sobrepasen que en tenga más de posición... 10 dígitos. Sí, eso. Que tenga más de 10 dígitos. Ah, no, vamos a suponer que ya, vamos a suponer que tiene 9 dígitos. 10 dígitos. Porque el 1, del 1 al 9 son 9 dígitos. Ya, vamos a suponer que tiene hasta 9 dígitos. ¿Ok? Ah, ya. Es el problema. Sí, vamos a suponer que tiene hasta 9 dígitos. Buena pregunta. Nunca me lo había cuestionado. Ya. ¿Más preguntas? Ya. Esto es un propuesto. Esto no lo tienen que resolver. ¿Eh? Esto es un propuesto. Ojalá lo puedan resolver bien y súper bien. ¿La solución es fácil? No, no es fácil la solución. Por eso te lo voy a escribir. ¿Ok? Lo voy a dejar de propuesto y espero que lo puedan resolver. Si no, lo voy a publicar mañana, la solución. ¿Ya? ¿Ya? Por supuesto, como yo soy un profe canalla, de esos que ustedes odian, entonces vamos al propuesto de la clase de hoy. Y el propuesto de la clase de hoy es SD. Programa de la función coseno de x, x, n. ¿Ok? Con la siguiente serie. Ahí está la serie. Entonces yo quiero calcular el coseno de x, y para calcular el coseno de x tengo que calcular esa expresión de ahí. ¿De acuerdo?
por supuesto, lo típico. Use recursividad, use la función factorial del apunte, ya está lista, así que tienen que llegar y usarla. Y yo implemento un diálogo para que el auxiliar pueda probar el ejercicio. ¿Ya? Básicamente, esta función es una modificación de esta función. ¿Ya? Es una modificación de esa ley. Así que si entendieron esa o pueden hacer probar esta, entonces programar esa es relativamente simple y rápido. ¿Ya? Así que no es nada del otro mundo, ¿ok? Ojo, ese no es el ejercicio, no lo es, porque ese es complejo, es difícil de resolver. ¿Ok? Lo voy a resolver yo, traten de hacerlo bien si lo hacen, los felicito. ¿Ok? Pero yo igual se los voy a dejar resuelto. Pregunta. Profe, ¿por qué el coseno depende de dos cosas acá? Ah, claro. Primero partamos. El coseno que ustedes calculan en la calculadora, en realidad la calculadora no sabe calcular el coseno. Lo que resuelve es una sumatoria. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, la sumatoria tiene que tener un término. ¿Cuántos elementos? N términos. Yo quiero calcular el coseno de 0,5. Entonces, ¿con cuántos términos? Con 10. Entonces paso coseno 0,5, 10. ¿Por qué calculo con 10 términos? Hay una aproximación. Claro, Claro, el es coseno es una racional. aproximación. Sí, el coseno, el seno son todos una aproximación. Ya. No hay Y ningún... mientras más grande, más precisa. El N. Sí, hasta un cierto límite. Después les voy a mostrar que en realidad llega un punto que la precisión ya no tiene sentido. Ah, ya. Ya, gracias. ¿Más preguntas? Ya. Profe, entonces, este es el ¿Sí? ejercicio que hay que hacer. No, Ese es no el otro. ejercicio que hay que hacer, sí. El Ya. que dice ejercicio. ¿Ok? Siempre están, mis ejercicios siempre están de este lindo, después de ese lindo mono. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? Ya. Una consulta sobre el tema de los comentarios. Por ejemplo, si se modificó una de las funciones para hacer uno de los ejercicios que usted nos entregó en la clase, Sí. ¿es necesario mencionar? Sí. Sí, claro, menciónalo. Lo tomé de la clase y lo adapté. Ah, ya, sí. Bueno, No hay muchas problema. gracias. ¿Ok? Ya, ¿hasta cuándo? El fin de mi cumpleaños. Ya que es tu cumpleaños, tienen hasta el... vamos a dejarlo hasta el... esta clase tienen... Perdón, esta clase, este sábado tienen control, ¿no? Sí, profe. ¿De 3. qué tienen? ¿De LH. Ah, ¿qué cosa? ¿Control de qué tienen? Álgebra y física. Cálculo, economía. Economía, ya, está creciendo. Examen médico. Ya, no tienen examen. Ok, eso me quedó claro. Ok, la entrega entonces queda para el lunes. El lunes lo entregan, ¿de acuerdo? El lunes tienen que entregar este ejercicio de acá. ¿Ya? Profe, ¿puede explicar de nuevo el ejercicio? El ejercicio es súper simple. Tienes que resolver esta sumatoria. ¿De acuerdo? Esta sumatoria recibe dos parámetros. El parámetro, el primero, el x, es el coseno que yo quiero calcular. Por ejemplo, el coseno de 0,5. Quiero calcular el coseno de 0,5, el x que representa el 0,5. Y el n es con cuánta precisión lo quiero hacer. Y en esta precisión, el caso es, por ejemplo, quiero 10. Entonces voy a iterar, el n va a valer 10. Entonces tengo 10 elementos para calcularlo. Entre más grande sea el n, consigo más precisión hasta un cierto límite. Después de un cierto límite, la precisión es insignificante. ¿Ya? De hecho, lo pueden probar. Ustedes van a poder lanzar, le prueban con 1, 2, 3 y van a ir viendo cuánto mejora el cálculo del coseno respecto a lo que tienen en su calculadora. ¿De acuerdo? Ahí van a poder determinar. ¿Ya? ¿Profe? Sí. Que entonces el n va a ser como las veces que voy a sumar. Como Claro, ¿cuántas exactamente, veces? corresponde a esto. De hecho, una indicación que les digo que es la modificación de ese problema. Solo que ahora, en vez de decir n, dice x, n. ¿De acuerdo? Tienen que utilizar más o menos como, este es el esquema de la solución que tienen que hacer, más o menos. ¿De acuerdo? Tienen que utilizar básicamente esto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en la sumatoria vamos de nuevo con positivos y negativos. ¿De acuerdo? Eso se tiene que ir decidir, ¿ok? Y el resto tienen que usar la potencia, o ya lo saben. El factorial, también está hecho, ¿ok? Tienen que usarlo todo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les conté la primera clase
La primera clase les conté que este es un ramo completamente acumulativo. Bien, este ejercicio tiene toda la materia del semestre que hemos visto, toda, no falta nada. Y solo está en una línea. ¿Ok? Así que ya, muchachos, se ponen a trabajar, el lunes me lo entregan. ¿Preguntas antes de cerrar? Había una pregunta que alguien me preguntó cómo resolver del 2 al 7. Del 2 al 7. Bueno, lo que tienes que hacer ahora es que cuando llegas al 2 y dices, oh, estoy en el 2, entonces reinicio en 7. Eso es lo que tienes que hacer. Que es básicamente una modificación como esta, de acá. ¿Ok? Tú determinas en qué lugar estás y decides por dónde te vas. ¿Ya? Ya, profe. Muchas gracias. ¿Ya? Voy a pensarlo. Ya. De todas maneras, mañana voy a poner otra solución que te va a ayudar también. Vale. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Profe, yo, Sí, dime, vamos. con lo del coseno. O sea, nosotros tenemos que intentar escribir como esta última parte del -1 a la n por x a la 2n. Tenemos que intentar como escribirlo como con descomposición funcional, como algo así, ¿o no? Es que las funciones ya están hechas. El x a la n ya está hecho. Eso ya lo resolvimos el otro día. ¿Okay? De hecho, esto es 2n. Eso tomas la función y la adaptas a que sea 2 por n. X elevado a 2n. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer. O sea, para hacer el ejercicio hay como que definir en un archivo todas las funciones que ya se definieron en la clase, Sí, ¿no? exacto. Van a necesitar factorial, que está en el apunte, se llegar y tomar. Van a necesitar la función exponencial, que también está hecha ya en las transparencias anteriores. Y está listo. Y más encima tienen que tomar, si les doy todos, y además les estoy diciendo, ¿saben qué? Además tomen esta función y adáptenla, porque es básicamente tienen que usar las funciones par, porque tienen que saber si están en el lado par o en el lado impar. ¿Ok? Así que tienen que adaptar esta, tienen que usar las funciones par, tienen que usar la función factorial y tienen que usar la función exponencial. Y está listo. ¿Ya? ¿Más Profe, preguntas? Sí. una duda. Para la parte C, ¿ha enseñado aquí en las clases alguna forma de que vaya preguntando la función a cada rato lo mismo, pero sin que yo les diga cuántas veces? Porque yo estaba tratando de hacer eso, pero al fin y al cabo yo decidía cuántas veces le ponía input, yo lo escribía. Entonces no valía como que terminara una condición que yo eligiera, pues, sino que valía solamente porque yo lo escribía cierta cantidad de veces. Entonces... Ya, pues cambia la iteración, cámbiala y dile, ¿sabes qué? Cuando comience el diálogo, dile, si usted ingresa un 0, se detiene el programa. Ya. Entonces tú iteras y preguntas, ¿me ingresó un 0? No, vuelvo a iterar. ¿Me ingresó un 0? No, vuelvo a iterar. ¿Me ingresó un 0? Ah, sí, me detengo. Ah, pero entonces el número que ingresa la persona tiene que ir cambiando. La persona que está Claro, la ingresando... persona puede escribir, quiero calcular el dígito de mi mamá, quiero calcular el dígito de verificador de mi mamá, el dígito de verificador mío, el dígito de verificador de cualquier persona. Es que pensé que tenía que ser el mismo cada rato. No, no es el mismo cada rato. No, sería demasiado fácil. Ah, ya. Sí. Ya tiene que ir cambiando. Ah, ya. Listo. ¿Más preguntas? ¿Profe? Sí. Entonces, con la solución del ejercicio anterior, ¿qué va a pasar? No entendí tu Como pregunta. la había antes del que se acabara el tiempo. No te entiendo, Ignacio, tu pregunta. No escucho bien. Es que en el ejercicio anterior aún no terminé el plazo y bueno, yo lo estaba haciendo y ya saltó la solución. ¿No puedo usar eso? ¡Oh! Me había dado cuenta. Le puse la solución. No me di cuenta. Bueno, ya le puse la solución. Ya lo saben usar. No me di cuenta. Pensé que esto de ser medio despistado. Ya le entregué la solución. Okay, por definición soy despistado, así que no se preocupe. Todo el mundo tiene 7. Vayan corriendo a hacerla. Profe, tengo una pregunta. ¿Ya? ¿La tarea B y C se puede entregar en el mismo archivo? Sí, por supuesto, lo puedes entregar. De hecho, mejor. Okay. Para eso está el archivo LM. Está todo junto. ¿De acuerdo? En el archivo LM. Gracias. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Una duda? Sí. Sí.
cuando uno entrega, por ejemplo, la tarea B que la puede resolver, cuando uno la resuelve, a veces suena como muy complicado, entonces sí o sí uno tiene que dar la explicación en el lm.txt o si la persona lo lee y le encuentra sentido y funciona, está bien. Yo siempre te sugiero que cuando implementes una tarea, independiente si es para este ramo o para cualquier otro ramo, escribas lo que trataste de hacer. Siempre. ¿Ok? Porque puede ser que el auxiliar entienda tu tarea y todo vaya bien, o puede ser que el auxiliar no lo entendió porque estaba pensando de otra forma y te vaya mal y después entra en discusión con el tema de los reclamos. ¿De acuerdo? ¿Ya? No, pero es que si funciona y la persona, el auxiliar no lo entiende bien, como igual no debería bajar la nota de eso, ¿cierto? Es que depende de lo que te están pidiendo, por eso depende mucho, hay muchos depende, por eso yo insisto. El archivo LM es una buena ayuda para que su corrección sea correcta. ¿De acuerdo? El archivo LM es un archivo de texto que ustedes explican, yo traté de hacer esto, hice esto de acá y esto de acá. Si tú consideras que no es necesario, no lo incluyas. Si tú consideras que andas asustado de que en realidad parece que no sé si me entenderá el auxiliar, inclúyelo. Yo sugiero que, como dijo tu compañero al comienzo de la clase, más vale que zozobre hasta a que fa falte. ¿De acuerdo? Ya, profe. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Es que cuando mostró como la resolución del ejercicio, yo le dije que había puesto llamado a la función en el return 2 veces. Y no supe cómo explicarme, así que se los pongo en el chat. No sé si se ve. La suma de dígito es n. Eso no te va a dar bien el resultado. Debería no funcionar. Ah, la suma de dígito, tomas el número. Ah, ya lo entendí. Tomaste el número y le hiciste módulo 10. Pero como le hiciste la suma de dígito módulo 10, ese pedazo de ahí, ¿de acuerdo? Como solo calculaste el módulo 10 de un número, solo tienes un dígito. ¿Comprendes? Ya. Es decir, dame un segundo. Ese resultado de ahí siempre entrega un dígito. ¿De acuerdo? Eso solo entrega un dígito. Y como solo entrega un dígito, entonces, al entrar el if, retorna el mismo número. ¿Ok? Entonces, eso que tú acabas de escribir, que es eso de ahí, es equivalente a escribir ese pedazo de código. Eso y eso son equivalentes. ¿De acuerdo? Ah, ya. Entonces, por eso no funciona. O Sí, sea, por eso funciona. Por eso te funciona. ¿Ok? Tuviste la suerte de que da el mismo resultado. Por eso te funcionó. ¿Ok? Ah, ya, pero sí, ya, sí. Eso. Ok. Muchas gracias. Listo, Irene. Ya, muchachos. Fue un placer para ustedes haber contado con mi presencia. Así que nos vemos el próximo martes y voy a activar el ejercicio. ¿Ya? Que les vaya bien. Chao, Chao. profe. Chao, profe, gracias. Sí, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao a todos. Que les vaya súper bien.